¿Quién fue realmente María Magdalena? Durante siglos, su imagen ha sido distorsionada, confundida y malinterpretada. Algunos la han presentado como una prostituta arrepentida, otros como la esposa secreta de Jesús, y muchos simplemente la han olvidado. Sin embargo, los evangelios nos revelan una verdad sorprendente. Fue la primera persona en ver a Cristo resucitado, la elegida por Dios para anunciar la noticia más importante de la historia. ¿Por qué Jesús escogió a una mujer de la que había expulsado 7 demonios para este honor extraordinario? ¿Qué nos dice esto sobre el corazón de Dios y su manera de obrar en el mundo? Acompáñame en este viaje por las Escrituras para descubrir la verdadera historia de esta mujer extraordinaria, cuya vida cambió para siempre cuando encontró al Maestro de Galilea. En las tierras polvorientas de Galilea, bajo el inclemente sol de Oriente Medio, una mujer caminaba por las calles de Magdala con la mirada perdida y el alma atormentada. Su nombre era María, conocida por todos como María Magdalena, por ser originaria de aquella próspera ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Los habitantes de Magdala la observaban con una mezcla de lástima y rechazo, pues todos conocían su condición. Era una mujer atormentada por 7 demonios, una condición que la Escritura menciona claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, y que el Evangelio de Marcos también registra en su capítulo 16, versículo 9. La vida de María Magdalena antes de su encuentro con Jesús era un tormento constante. La posesión demoníaca en los tiempos bíblicos no era simplemente una enfermedad mental como podríamos entenderla hoy. Era una verdadera opresión espiritual que afectaba todos los aspectos de la vida de una persona. Estar poseída por 7 demonios significaba que María Magdalena experimentaba una opresión total, un tormento multiplicado por 7, número que en la tradición hebrea representa la totalidad, la perfección, pero en este caso, la perfección del sufrimiento. Cada día era una lucha para María. Su cuerpo, su mente y su espíritu estaban encadenados por fuerzas que no podía controlar. A veces gritaba sin razón aparente. Otras veces se arrojaba al suelo presa de convulsiones violentas. En ocasiones, una voz que no era la suya emanaba de su garganta, pronunciando palabras que helaban la sangre de quienes la escuchaban. Los vecinos de Magdala cerraban sus puertas cuando la veían acercarse, y las madres apartaban a sus hijos del camino por donde ella transitaba. La ciudad de Magdala, cuyo nombre significa torre en arameo, era un importante centro de comercio pesquero. Sus habitantes se dedicaban principalmente a la pesca y al procesamiento del pescado, industria que había hecho prosperar a la comunidad. Situada en la costa occidental del mar de Galilea, entre Capernaum y Tiberíades, Magdala era una ciudad de considerable importancia económica en la región. Recientes excavaciones arqueológicas han revelado que contaba con un puerto, mercados y una sinagoga bien construida, evidencia de la prosperidad de la que gozaba la ciudad en tiempos de Jesús. Sin embargo, para María, la belleza y la prosperidad de su ciudad natal contrastaban dolorosamente con la oscuridad que envolvía su existencia. No sabemos con exactitud cómo comenzó su tormento. La Biblia no nos proporciona detalles sobre su vida anterior a la posesión demoníaca, ni sobre su familia o su posición social. Lo que sí sabemos es que su condición la había convertido en una marginada, una mujer que vagaba por los límites de la sociedad judía, incapaz de participar en la vida religiosa y comunitaria debido a su impureza ritual. En aquella época, una persona poseída por demonios era considerada impura según la ley mosaica. No podía entrar en el templo,
No podía participar en las festividades religiosas y estaba condenada a vivir en los márgenes de la sociedad. Para una mujer judía, cuya identidad y valor estaban estrechamente vinculados a su pertenencia a la comunidad religiosa, esta exclusión era especialmente dolorosa. María Magdalena, por tanto, no solo sufría el tormento físico y psicológico de la posesión, sino también el dolor del rechazo social y religioso. A pesar de esto, algo en María Magdalena se resistía a rendirse completamente a la desesperación. Quizás era un rayo de fe que persistía en su corazón, un anhelo profundo de liberación y redención que ni siquiera los 7 demonios habían logrado extinguir. Este anhelo la llevaría eventualmente al encuentro que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en las cercanías de Capernaum, un hombre llamado Jesús de Nazaret comenzaba a ganar notoriedad. Los rumores sobre sus enseñanzas y milagros se extendían rápidamente por toda Galilea. Se decía que hablaba con una autoridad que asombraba incluso a los escribas y fariseos, que los enfermos quedaban sanos al tocar el borde de su manto y que incluso los demonios huían a su orden. Para muchos era solo otro autoproclamado Mesías, de los que habían surgido varios en los últimos años. Para otros era un profeta enviado por Dios. Para los enfermos, los marginados y los desesperados era una esperanza. No sabemos exactamente cómo María Magdalena llegó a conocer a Jesús. Los evangelios no nos proporcionan los detalles de su primer encuentro. Quizás escuchó hablar de él a través de los rumores que circulaban por Magdala. Tal vez algún familiar o amigo compasivo la llevó a buscarlo, esperando que este maestro y sanador pudiera hacer lo que nadie más había logrado. O quizás fue el mismo Jesús quien, en uno de sus recorridos por las ciudades y aldeas de Galilea, se encontró con ella y se compadeció de su condición. Lo que sí sabemos, gracias a los relatos evangélicos, es que este encuentro tuvo lugar y que cambió la vida de María Magdalena de manera radical. Lucas nos informa sucintamente en su Evangelio, capítulo 8, versículo 2, que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Marcos corrobora esta información en su capítulo 16, versículo 9, refiriéndose a María Magdalena como aquella de la que había echado 7 demonios. El encuentro con Jesús fue un momento de liberación para María Magdalena. Imagina la escena. Los demonios que la habían atormentado durante tanto tiempo, saliendo de ella ante la orden de Jesús, dejándola finalmente libre de su opresión. Los evangelios no nos describen la escena con detalle, pero podemos intentar visualizarla basándonos en otros relatos de exorcismos realizados por Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, se relata cómo Jesús liberó a un hombre poseído por muchos demonios en la región de los Gadarenos. El encuentro fue dramático. El hombre, que vivía entre los sepulcros y no podía ser sujetado ni con cadenas, corrió hacia Jesús y se postró ante él. Los demonios hablaron a través del hombre, suplicando no ser atormentados. Jesús los expulsó, permitiéndoles entrar en una piara de cerdos que pastaba cerca, los cuales se precipitaron por un despeñadero hacia el mar y se ahogaron. El hombre quedó sentado, vestido y en su juicio cabal, profundamente agradecido por su liberación. Quizás la liberación de María Magdalena fue igualmente dramática. O tal vez fue un momento más sereno, un encuentro íntimo entre una mujer desesperada y el Salvador que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia no nos proporciona estos detalles. Lo que sí sabemos es que el encuentro con Jesús no solo la liberó de su tormento, sino que también la transformó profundamente. De ser una mujer marginada y rechazada por la sociedad, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más devotas de Jesús, una discípula
que lo acompañaría durante su ministerio y que estaría presente en los momentos más críticos de su vida. Tras su liberación, María Magdalena no regresó simplemente a su vida anterior. No se conformó con disfrutar de su recién encontrada libertad en la privacidad de su hogar en Magdala. En lugar de eso, tomó una decisión radical: seguir a Jesús en sus viajes y apoyar su ministerio con sus bienes. Esta decisión, inusual para una mujer de su tiempo, demuestra la profundidad de su gratitud y devoción hacia quien la había liberado de su tormento. Lucas nos informa en su Evangelio, capítulo 8, versículos 1-3, que María Magdalena formaba parte de un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12 apóstoles en sus recorridos por ciudades y aldeas y que servían con sus bienes. Este dato es significativo por varias razones. En primer lugar, nos revela que María Magdalena no era una mujer pobre, sino que contaba con recursos suficientes para apoyar económicamente el ministerio de Jesús. Aunque la Biblia no especifica la fuente de su riqueza, es posible que proviniera de una familia acomodada de Magdala, o que tuviera algún negocio o propiedad que le proporcionara ingresos. En segundo lugar, el hecho de que viajara con Jesús y los apóstoles nos muestra que había roto con las convenciones sociales de su tiempo. En la sociedad judía del siglo I, las mujeres respetables no viajaban con hombres que no fueran sus familiares directos. Al unirse al grupo itinerante de Jesús, María Magdalena demostraba que su devoción por el Maestro superaba cualquier preocupación por las convenciones sociales o el qué dirán. Es importante aclarar que este seguimiento no implicaba nada impropio. Los evangelios enfatizan que estas mujeres, incluida María Magdalena, servían a Jesús y a los apóstoles con sus bienes, es decir, proporcionaban apoyo económico y logístico para el ministerio. Jesús, a diferencia de otros maestros de su época, permitía que las mujeres fueran parte de su círculo de discípulos, reconociendo su dignidad y su capacidad para comprender y vivir el mensaje del reino de Dios. Esta actitud inclusiva de Jesús hacia las mujeres era revolucionaria en una sociedad donde las mujeres eran generalmente excluidas de la educación religiosa y se les asignaba un papel subordinado. Durante el tiempo que acompañó a Jesús en su ministerio, María Magdalena fue testigo de sus enseñanzas, milagros y del impacto que tenía en las vidas de quienes se encontraban con él. Vio cómo el Maestro sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a multitudes con escasos recursos y cómo sus palabras transformaban corazones y vidas. Cada día junto a Jesús profundizaba su fe y su comprensión del reino de Dios que él anunciaba. Además de María Magdalena, Lucas menciona específicamente a otras mujeres que formaban parte de este grupo: Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Este detalle nos muestra que María Magdalena formaba parte de una comunidad de mujeres que habían sido tocadas por el ministerio de Jesús y que habían decidido dedicar sus recursos y sus vidas a apoyar su misión. La relación de María Magdalena con las otras mujeres que seguían a Jesús debió ser de compañerismo y apoyo mutuo. Compartían no solo la experiencia de haber sido sanadas o liberadas por Jesús, sino también la peculiar situación de ser mujeres que habían elegido un camino poco convencional al seguir a un maestro itinerante. En un mundo donde las mujeres estaban confinadas principalmente al ámbito doméstico, estas discípulas de Jesús encontraban en su comunidad un espacio de libertad y dignidad. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba y su mensaje del reino de Dios se extendía, también crecía la oposición de los líderes religiosos. Los fariseos, escribas y saduceos veían en Jesús una amenaza para el orden establecido.
Sus enseñanzas cuestionaban la interpretación legalista de la ley que ellos promovían, y su popularidad entre el pueblo minaba su autoridad. Además, las afirmaciones de Jesús sobre su relación única con Dios Padre eran consideradas blasfemas por muchos de ellos. María Magdalena, como parte del círculo cercano de seguidores de Jesús, fue testigo de estos conflictos crecientes. Vio cómo los líderes religiosos tendían trampas a Jesús con preguntas capciosas, cómo lo acusaban de violar el sábado cuando sanaba en ese día, y cómo conspiraban contra él en secreto. A pesar del peligro creciente, ella permaneció fiel a su maestro, confiando en su sabiduría y en la protección divina. Mientras Jesús se dirigía hacia Jerusalén para la que sería su última Pascua, la tensión aumentaba. María Magdalena y las otras mujeres que lo seguían debieron percibir que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Jesús había anunciado varias veces a sus discípulos que sería entregado, sufrirá y moriría en Jerusalén, pero que al tercer día resucitaría. Sin embargo, los discípulos no comprendían completamente estas predicciones o se resistían a aceptarlas. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino, como había sido profetizado por Zacarías, fue un momento de esperanza para sus seguidores. La multitud lo aclamaba como el Hijo de David, extendiendo mantos y ramas de olivo en su camino. María Magdalena, que probablemente presenciaba esta escena, debió sentir una mezcla de alegría por el reconocimiento público de su maestro y preocupación por la reacción que esto provocaría en los líderes religiosos y las autoridades romanas. Los días siguientes fueron intensos. Jesús enseñaba diariamente en el templo, confrontaba abiertamente la hipocresía de los escribas y fariseos y predicaba sobre la llegada del reino de Dios y el juicio futuro. Las multitudes se agolpaban para escucharlo, mientras los líderes religiosos intensificaban sus esfuerzos para encontrar una manera de acabar con él. Finalmente, la traición de Judas Iscariote proporcionó a los enemigos de Jesús la oportunidad que buscaban. En la noche del jueves, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y de instituir la Santa Cena, Jesús fue al Monte de los Olivos a orar. Allí fue arrestado por una turba enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, guiada por Judas. Los evangelios no mencionan la presencia de María Magdalena durante la última cena ni durante el arresto de Jesús. Es posible que ella y las otras mujeres no participaran en la cena pascual, que tradicionalmente se celebraba en un entorno familiar. Sin embargo, no cabe duda de que pronto se enterarían de los acontecimientos que se desarrollaban rápidamente. El viernes por la mañana, Jesús fue llevado primero ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, donde fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Luego fue conducido ante Pilato, el gobernador romano, ya que los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte. Pilato, después de interrogarlo y no encontrar en él delito alguno, intentó liberarlo. Sin embargo, presionado por los líderes judíos y la multitud que ellos habían instigado, finalmente cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. Es aquí, en los momentos más oscuros de la vida de Jesús, donde María Magdalena emerge con mayor prominencia en los relatos evangélicos. Mientras la mayoría de los discípulos varones huyeron cuando Jesús fue arrestado, María Magdalena, junto con otras mujeres discípulas, demostró una valentía extraordinaria al permanecer cerca de Jesús durante su crucifixión. Los 4 evangelios coinciden en mencionar la presencia de María Magdalena en el Calvario. Mateo 27, 55-56 dice:
estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15:40-41 registra: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Lucas 23:49 menciona más genéricamente: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Juan 19:25 especifica: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estos pasajes nos revelan varios aspectos importantes sobre María Magdalena. En primer lugar, confirman su lealtad y valentía. Mientras los discípulos varones, excepto Juan, según el evangelio que lleva su nombre, habían huido por miedo a ser arrestados también, María Magdalena y las otras mujeres permanecieron cerca, arriesgando su propia seguridad para acompañar a Jesús en sus últimas horas. Esta valentía es aún más notable si consideramos que la crucifixión era un espectáculo público diseñado para humillar al condenado y aterrorizar a sus seguidores. Estar allí, identificándose abiertamente como seguidora de un hombre condenado por sedición contra Roma, requería un coraje considerable. En segundo lugar, los evangelios sitúan a María Magdalena en un lugar de importancia entre las seguidoras de Jesús. Es la primera mencionada en 3 de los 4 relatos, lo que sugiere su prominencia dentro del grupo de mujeres discípulas. Esto coincide con la mención especial que recibe en Lucas 8 como una de las mujeres que seguían y servían a Jesús con sus bienes. La escena de la crucifixión debió ser desgarradora para María Magdalena. Ver a su maestro, aquel que la había liberado de 7 demonios y le había devuelto la dignidad, sufriendo una muerte tan cruel y humillante, debió provocar en ella un dolor indescriptible. Las horas que Jesús permaneció en la cruz, desde aproximadamente la 3ª hora del día, las 9 de la mañana según nuestro horario, hasta la 9ª hora, las 3 de la tarde, debieron parecerle eternas. Durante esas horas, María Magdalena fue testigo de las burlas de los transeúntes, de los insultos de los principales sacerdotes y escribas, y de las palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. Lo escuchó pedir perdón para sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo oyó prometer el paraíso al ladrón arrepentido que estaba crucificado junto a él. Presenció el momento en que Jesús encomendó el cuidado de su madre a Juá. Escuchó su grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente, cerca de la 9ª hora, Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese momento, según Mateo, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión romano que estaba de guardia, impresionado por la manera en que Jesús había muerto y por los fenómenos que acompañaron su muerte, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín que era discípulo secreto de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo para darle sepultura. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que había visitado a Jesús de noche para hablar con él, se unió a José, trayendo una mezcla de mirra y áloes para preparar el cuerpo según la costumbre judía. Marcos 15:47 y Mateo 27:61 nos informan que María Magdalena y la otra María, la madre de José,
observaban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Lucas 23, 55, 56 añade que las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estos detalles son importantes porque establecen que María Magdalena sabía exactamente dónde había sido sepultado Jesús. Este conocimiento la llevará después del sábado a regresar al sepulcro para completar los ritos funerarios que la premura del tiempo no había permitido realizar adecuadamente el viernes antes de la puesta del sol, cuando comenzaba el sábado y con él el descanso obligatorio. El sábado debió ser un día de profundo dolor y confusión para María Magdalena y los demás seguidores de Jesús. Sus esperanzas parecían haber sido enterradas junto con él en el sepulcro de José de Arimatea. El maestro que había sanado a los enfermos, liberado a los oprimidos por demonios e incluso resucitado a los muertos, no había podido salvarse a sí mismo de la cruz. ¿Cómo entender esto? ¿Habían sido engañados todos estos años? ¿O había algo más, algo que todavía no podían comprender? A pesar de la confusión y el dolor, María Magdalena se mantuvo fiel. Respetó el descanso sabático, como nos informa Lucas, pero tan pronto como terminó el sábado, al atardecer, ella y las otras mujeres compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Su intención era regresar al sepulcro muy temprano el domingo para realizar este último acto de amor y respeto hacia su maestro. Y así llegamos al momento culminante de la historia de María Magdalena en los Evangelios, el momento que la situaría en un lugar único en la historia del cristianismo. Según los 4 Evangelios, María Magdalena fue una de las primeras personas, y posiblemente la primera, en descubrir el sepulcro vacío y en encontrarse con Jesús resucitado. Los relatos de los 4 evangelios sobre los acontecimientos de esa mañana del domingo difieren en algunos detalles, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre la secuencia exacta de los eventos. Sin embargo, todos coinciden en otorgar a María Magdalena un papel prominente en el descubrimiento del sepulcro vacío y en los primeros encuentros con el resucitado. Según Mateo 28, 1:10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Al llegar, experimentaron un gran terremoto. Vieron descender a un ángel del cielo que removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. El ángel les dijo: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis». Mientras iban a dar la noticia a los discípulos, Jesús mismo les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les repitió el mensaje de que debían decir a sus hermanos que fueran a Galilea, donde lo verían. Marcos 16, 1-8 relata que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Se preguntaban quién les removería la piedra de la entrada del sepulcro, pero al llegar vieron que la piedra, que era muy grande, ya había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con una ropa blanca sentado al lado derecho y se asustaron. Pero él les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí.
mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo». Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había sobrevenido temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Sin embargo, en la llamada conclusión larga de Marcos, considerada por muchos eruditos como un añadido posterior, pero que forma parte del texto canónico, se dice específicamente: «Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron». Lucas 24:1-12 cuenta que, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres, entre las que se incluía María Magdalena, mencionada explícitamente en el versículo 10, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas por esto, se les presentaron 2 hombres con vestiduras resplandecientes que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día». Ellas recordaron las palabras de Jesús, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas menciona específicamente que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes contaron estas cosas a los apóstoles. Sin embargo, dice Lucas, a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Juan 21:18 ofrece el relato más detallado del encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Según Juan, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Inmediatamente corrió a informar a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, tradicionalmente identificado como Juan, diciéndoles: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y el otro discípulo corrieron al sepulcro, comprobaron que estaba vacío y regresaron a sus casas. Sin embargo, María Magdalena se quedó fuera del sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos, diciendo: «He visto al Señor», y les contó lo que él le había dicho. Este relato de Juan nos ofrece un vistazo íntimo al estado emocional de María Magdalena esa mañana. Su dolor por la pérdida de Jesús era tan profundo que ni siquiera cuando lo vio por primera vez pudo reconocerlo. Sus ojos, nublados por las lágrimas, y su corazón, abrumado por el dolor, no le permitieron ver
que quien estaba frente a ella era su amado Maestro. Fue necesario que Jesús pronunciara su nombre, María, con aquella voz inconfundible para que ella pudiera reconocerlo. ¡Qué momento tan extraordinario debió ser para María Magdalena! La transición repentina del dolor más profundo a la alegría más exultante, de creer que habían robado el cuerpo de su Señor a descubrir que estaba vivo, de pie frente a ella. Su respuesta fue inmediata y emotiva. Raboní, esta palabra aramea que Juan traduce como maestro, era un término de respeto profundo, más personal y reverente que el habitual rabí. Era una expresión que denotaba no solo reconocimiento de la autoridad de Jesús como maestro, sino también un vínculo personal de afecto y devoción. El impulso natural de María fue, seguramente, abrazar a Jesús, aferrarse a él para asegurarse de que era real, de que no lo perdería de nuevo. Esto explicaría la advertencia de Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta frase ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos entienden que Jesús estaba indicando que su cuerpo resucitado, aunque real y tangible, era diferente, y que la relación con sus discípulos también sería diferente a partir de entonces. Otros consideran que estaba señalando que María no debía demorarse abrazándolo, sino que debía ir inmediatamente a comunicar la buena noticia a los otros discípulos. Sea como fuere, lo cierto es que le encomendó una misión específica: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este encargo convirtió a María Magdalena en la primera apóstol de la resurrección, en la apóstol de los apóstoles, como la llamarían siglos después algunos padres de la Iglesia. Fue ella quien llevó la noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte a los mismos discípulos que más tarde serían comisionados para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En un tiempo y una cultura donde el testimonio de las mujeres no era considerado válido en los tribunales, Dios eligió a una mujer como el primer testigo y heraldo de la resurrección de su Hijo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que las mujeres, incluida María Magdalena, encontraron el sepulcro vacío y recibieron el mensaje de la resurrección por parte de seres angélicos. Juan es el único que relata el encuentro personal de María Magdalena con Jesús resucitado. Sin embargo, Mateo también menciona un encuentro de Jesús con las mujeres mientras iban a dar la noticia a los discípulos, por lo que es posible que María Magdalena experimentara dos encuentros con el resucitado esa mañana. Uno cuando estaba sola, como relata Juan, y otro cuando iba acompañada de las otras mujeres, como indica Mateo. Lo que todos los evangelios dejan claro es que las mujeres, y María Magdalena en particular, fueron las primeras en recibir y anunciar la noticia de la resurrección. Sin embargo, como señala Lucas, los discípulos varones inicialmente no creyeron su testimonio, considerándolo locura o delirio, producto del dolor y el shock. Marcos añade que, cuando María Magdalena les contó que había visto a Jesús vivo, no lo creyeron. Esta incredulidad inicial solo hace más notable la persistencia de María Magdalena y las otras mujeres en su testimonio. La última referencia explícita a María Magdalena en los evangelios la encontramos en estos relatos de la mañana de la resurrección. No se la menciona en las apariciones posteriores de Jesús a los discípulos reunidos, ni en la ascensión, ni en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, Lucas nos informa en Hechos 1:14 que después de la ascensión de Jesús, los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es razonable suponer que entre esas mujeres se encontraba María Magdalena,
que había sido una seguidora fiel desde que Jesús la liberó de los 7 demonios. Aquí termina el relato bíblico sobre María Magdalena. Todo lo que sabemos con certeza sobre ella proviene de estos pasajes de los evangelios que hemos examinado. Sin embargo, con el paso de los siglos, su figura ha sido objeto de numerosas especulaciones, leyendas y representaciones, muchas de las cuales carecen de fundamento bíblico y han contribuido a crear una imagen distorsionada de esta fiel discípula de Jesús. Una de las confusiones más comunes ha sido la identificación errónea de María Magdalena con otras mujeres mencionadas en los evangelios. Por ejemplo, a menudo se la ha identificado con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con sus cabellos en casa de Simón el fariseo. Sin embargo, el texto de Lucas no nombra a esta mujer, y nada en el relato sugiere que se tratara de María Magdalena. De hecho, Lucas introduce a María Magdalena en el capítulo siguiente, describiéndola como una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios, sin establecer ninguna conexión con la mujer pecadora del capítulo anterior. También se la ha confundido con María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, que ungió a Jesús en Betania poco antes de su pasión. Pero los evangelios distinguen claramente entre ambas Marías. María de Betania era de Judea, mientras que María Magdalena era de Galilea. María de Betania era hermana de Marta y Lázaro, mientras que no se menciona a ningún familiar de María Magdalena. María de Betania aparece desde antes en escenas domésticas con Jesús, mientras que María Magdalena se presenta como parte del grupo de mujeres que seguían a Jesús y lo servían con sus bienes. Estas confusiones llevaron a que durante siglos María Magdalena fuera representada en el arte y la literatura como una prostituta arrepentida, una imagen que no tiene base en los textos bíblicos. Esta visión fue oficialmente rechazada por la Iglesia Católica en 1969, cuando revisó su calendario litúrgico, distinguiendo claramente a María Magdalena de la mujer pecadora anónima y de María de Betania. Otra fuente de especulaciones sobre María Magdalena han sido los llamados evangelios apócrifos y otros textos no canónicos, como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás. Estos textos, escritos varios siglos después de los evangelios canónicos, presentan a María Magdalena como una discípula especialmente cercana a Jesús, poseedora de conocimientos secretos revelados por él. Algunos incluso sugieren una relación romántica entre Jesús y María Magdalena, una idea que ha sido popularizada en tiempos recientes por novelas y películas, pero que carece completamente de base histórica y contradice la enseñanza bíblica sobre la persona y la misión de Jesús. Es importante, por tanto, distinguir entre la María Magdalena histórica, tal como la presentan los evangelios canónicos, y las diversas representaciones y leyendas que han surgido en torno a su figura a lo largo de los siglos. La verdadera María Magdalena fue una mujer liberada por Jesús de una terrible opresión demoníaca, que respondió a este acto de liberación con una devoción y gratitud que la llevaron a seguir a Jesús, a apoyar su ministerio con sus bienes, a acompañarlo fielmente hasta la cruz, a ser testigo de su sepultura y finalmente a convertirse en la primera mensajera de su resurrección. ¿Qué podemos aprender de la historia bíblica de María Magdalena? En primer lugar, nos enseña el poder transformador del encuentro con Jesús. María pasó de ser una mujer atormentada por 7 demonios, marginada y posiblemente despreciada por la sociedad, a convertirse en una discípula devota y en la primera mensajera de la resurrección. Su historia es un poderoso testimonio de cómo Jesús no solo sana y libera,
sino que también restaura la dignidad y el propósito de la persona. En segundo lugar, María Magdalena ejemplifica la gratitud y la devoción como respuestas apropiadas a la obra de Dios en nuestras vidas. Después de ser liberada, no regresó simplemente a su vida anterior. Decidió seguir a Jesús y apoyar su ministerio con sus bienes. Su gratitud se expresó en un compromiso activo con la misión de aquel que la había liberado. En tercer lugar, su historia nos muestra el valor de la fidelidad, especialmente en los momentos difíciles. Mientras muchos discípulos huyeron cuando Jesús fue arrestado, María Magdalena permaneció cerca de él durante su crucifixión. Fue testigo de su sepultura y fue la primera en llegar al sepulcro el domingo por la mañana. Esta fidelidad en la adversidad es un modelo inspirador para todos los seguidores de Cristo. En cuarto lugar, María Magdalena nos recuerda la importancia del testimonio personal. Fue enviada por Jesús, resucitado, a anunciar la buena noticia a los otros discípulos. A pesar de la incredulidad inicial con que fue recibido su mensaje, ella cumplió fielmente con el encargo que le dio su maestro. Su testimonio, junto con las posteriores apariciones de Jesús a los discípulos, sería fundamental en la formación de la fe de la iglesia primitiva en la resurrección. Finalmente, la historia de María Magdalena ilustra cómo Jesús valoraba a las mujeres en una época y cultura donde eran generalmente marginadas. No solo permitió que mujeres como María Magdalena fueran parte de su círculo de discípulos, sino que también eligió a una mujer como la primera testigo y mensajera de su resurrección. Este hecho histórico tiene profundas implicaciones para entender la dignidad y el valor que Jesús otorgaba a las mujeres, en contraste con las actitudes predominantes en su tiempo. La historia de María Magdalena en los Evangelios es, pues, una historia de liberación, transformación, gratitud, devoción, fidelidad y testimonio. Es la historia de una mujer que, habiendo experimentado el poder liberador de Jesús en su propia vida, respondió con una devoción que la llevó a seguirlo hasta la cruz y más allá, convirtiéndose en la primera testigo y mensajera de la verdad central de la fe cristiana, que Jesús, el crucificado, ha resucitado y está vivo. Reflexionando más profundamente sobre el rol de María Magdalena en la narrativa bíblica, encontramos que su historia encarna varios temas teológicos fundamentales. En primer lugar, ilustra el concepto de la gracia inmerecida de Dios. María no hizo nada para merecer ser liberada de los 7 demonios que la atormentaban. Fue un acto gratuito de la misericordia de Jesús. Este acto de liberación transformó su vida y la puso en un nuevo camino, una metáfora poderosa de cómo la gracia de Dios nos rescata del pecado y la muerte y nos da una nueva vida en Cristo. En segundo lugar, la historia de María Magdalena refleja el tema bíblico de la inversión de valores en el reino de Dios. Como mujer en una sociedad patriarcal y además como alguien que había estado poseída por demonios, María ocupaba una posición marginal. Sin embargo, Dios la eligió para ser la primera testigo y mensajera de la resurrección, el evento más importante en la historia de la salvación. Esto concuerda con el patrón bíblico donde Dios a menudo elige lo que el mundo considera débil, despreciable o marginal, para manifestar su poder y sabiduría, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. En tercer lugar, María Magdalena encarna el ideal del discipulado cristiano. Después de ser liberada por Jesús, respondió con gratitud y devoción, siguiéndolo y sirviéndole con sus bienes. Permaneció fiel a él incluso en la hora más oscura, cuando muchos otros lo abandonaron. Y cuando recibió el encargo de anunciar la resurrección, obedeció a pesar de saber que su testimonio podría no ser creído.
Esta combinación de gratitud, devoción, fidelidad y obediencia constituye el núcleo del verdadero discipulado. En cuarto lugar, la historia de María Magdalena subraya la realidad del mundo espiritual y el poder de Cristo sobre las fuerzas del mal. Su liberación de 7 demonios testifica tanto de la existencia de estos seres espirituales malignos como de la autoridad suprema de Jesús sobre ellos. Este aspecto de su historia es un recordatorio de que la obra de Cristo no se limita a la transformación moral o psicológica, sino que incluye también la liberación de poderes espirituales opresivos. En quinto lugar, el papel de María Magdalena como la primera testigo de la resurrección destaca la centralidad de este evento en la fe cristiana. La resurrección no es un apéndice opcional a la historia de Jesús, es el clímax, la validación divina de su persona y su obra. Sin la resurrección, la muerte de Jesús habría sido solo el trágico final de un maestro y sanador notable. Con la resurrección, se revela como el Hijo de Dios victorioso sobre el pecado y la muerte. María Magdalena fue la primera en recibir y comunicar esta verdad transformadora. Por último, la comisión que María Magdalena recibió de Jesús resucitado anticipa la gran comisión que él daría posteriormente a todos sus discípulos. Así como ella fue enviada a llevar la buena noticia de la resurrección a los otros discípulos, así todos los seguidores de Cristo son enviados a proclamar el Evangelio al mundo. En este sentido, María Magdalena no solo fue la primera mensajera de la resurrección, sino también el prototipo del testigo cristiano, mostrando el camino que todos los discípulos de Jesús están llamados a seguir. Es fascinante considerar cómo la experiencia de María Magdalena en la mañana de la resurrección prefigura la experiencia de todo creyente con el Cristo resucitado. Al igual que ella, nos encontramos con Jesús en medio de nuestro dolor y confusión. Al igual que ella, podemos no reconocerlo al principio, hasta que Él nos llama por nuestro nombre. Al igual que ella, somos transformados por este encuentro y enviados a compartir la buena noticia con otros. Su historia, por tanto, no es solo un relato histórico, sino también una parábola viva del encuentro personal con Cristo que está en el corazón de la experiencia cristiana. La historia de María Magdalena también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero amor a Cristo. Su devoción no era sentimental o superficial, estaba arraigada en una profunda gratitud por lo que Jesús había hecho por ella y se expresaba en un compromiso concreto con su persona y su misión. Cuando todos los demás habían huido, ella permaneció junto a la cruz. Cuando el sábado terminó, fue ella quien se apresuró al sepulcro, deseosa de ofrecer un último acto de servicio, ungiendo el cuerpo de su maestro. Y cuando lo encontró vivo, su alegría fue incontenible. Este amor, nacido de la gratitud y expresado en fidelidad y servicio, es el modelo del amor que todos estamos llamados a tener por Cristo. Además, la historia de María Magdalena nos ayuda a entender mejor la relación entre la experiencia personal de Cristo y el testimonio comunitario. Su encuentro con Jesús resucitado fue intensamente personal e íntimo. La llamó por su nombre, y ella respondió con una exclamación de reconocimiento y alegría. Sin embargo, este encuentro personal no estaba destinado a permanecer como una experiencia privada. Inmediatamente fue enviada a compartirlo con la comunidad de discípulos. Del mismo modo, nuestro encuentro personal con Cristo no debe quedarse en el ámbito de lo privado, sino que debe ser compartido con la comunidad de fe y a través de ella con el mundo. Otro aspecto significativo de la historia de María Magdalena es cómo ilumina la relación entre la fe y la evidencia. Ella no creyó en la resurrección basándose en argumentos teológicos o en el testimonio de otros. Creyó porque vio al Señor
resucitado. Sin embargo, cuando comunicó esta experiencia a los otros discípulos, ellos inicialmente no la creyeron. Su fe tendría que esperar hasta que ellos mismos tuvieran un encuentro similar. Esto nos recuerda que, si bien la fe cristiana está fundamentada en eventos históricos reales, la aceptación de estos eventos como verdaderos suele requerir una experiencia personal del Cristo resucitado, mediada por el Espíritu Santo. La historia de María Magdalena también nos invita a considerar la paradójica mezcla de continuidad y discontinuidad en la identidad del Jesús pre- y post-resurrección. Cuando María lo vio por primera vez en el jardín, no lo reconoció, confundiéndolo con el hortelano. Solo cuando él pronunció su nombre con aquella voz inconfundible, ella lo reconoció como su maestro. Este detalle sugiere que el cuerpo resucitado de Jesús, aunque real y tangible, era de alguna manera diferente, transfigurado. No era simplemente la reanimación de un cadáver, sino una nueva creación, el prototipo de la nueva humanidad que todos los creyentes compartirán en la resurrección final. La advertencia de Jesús a María, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre», también apunta a esta nueva realidad. Algunos intérpretes han sugerido que Jesús estaba indicando que su cuerpo resucitado estaba en un estado de transición, todavía no completamente glorificado hasta su ascensión al Padre. Otros entienden que estaba señalando que la relación con sus discípulos ya no sería la misma, física y táctil, sino mediada por el Espíritu Santo después de su ascensión. En cualquier caso, el texto sugiere que la resurrección no era simplemente un retorno al status quo anterior, sino el inicio de una nueva forma de relación entre Cristo y sus seguidores. Finalmente, la historia de María Magdalena nos recuerda la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús y en la vida de la iglesia primitiva. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres no era considerado válido, Jesús eligió a mujeres como las primeras testigos de su resurrección. Este hecho histórico, tan contrario a las convenciones culturales de la época, proporciona una fuerte evidencia de la historicidad del relato de la resurrección. Pues, si los evangelistas hubieran estado inventando la historia, habrían puesto a hombres como los primeros testigos. Pero también muestra la manera en que Jesús valoraba a las mujeres y las incluía en su ministerio, estableciendo un precedente que desafiaría las actitudes sexistas prevalentes en su tiempo y en los siglos posteriores. En conclusión, la historia bíblica de María Magdalena es una narrativa rica en significado teológico y en lecciones para la vida cristiana. Nos muestra el poder transformador del encuentro con Cristo, la naturaleza del verdadero discipulado, la centralidad de la resurrección en la fe cristiana y el papel vital de las mujeres en el plan de Dios. Es una historia que merece ser rescatada de las distorsiones y malentendidos que la han rodeado a lo largo de los siglos y ser apreciada por lo que realmente es. El testimonio de una mujer que, habiendo sido liberada por Jesús, le siguió con devoción hasta la cruz, fue testigo de su resurrección y se convirtió en la primera mensajera de la buena noticia que transformaría el mundo. Explorando aún más el legado espiritual de María Magdalena, encontramos que su historia nos ofrece profundas enseñanzas sobre la naturaleza de la verdadera transformación espiritual. Su liberación de 7 demonios no fue simplemente un cambio externo en sus circunstancias, sino una transformación radical de su identidad y propósito. Pasó de ser una víctima de fuerzas espirituales destructivas a ser una portadora del mensaje más liberador de la historia, la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta transformación no fue algo que ella logró por sus propios esfuerzos, sino un don gratuito de la gracia de Dios en Cristo.
Sin embargo, su respuesta a este don fue decisiva. Eligió seguir a Jesús, servirle con sus bienes, permanecer fiel a Él en su sufrimiento y obedecer su encargo de anunciar la resurrección. Esta dinámica de gracia divina y respuesta humana que vemos en la historia de María Magdalena es paradigmática de la vida cristiana. La salvación es un don gratuito de Dios, no algo que podamos ganar o merecer. Sin embargo, este don requiere una respuesta de fe, gratitud y obediencia. Como Pablo escribió a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. María Magdalena encarna esta verdad. Fue salvada por gracia a través de su encuentro con Jesús y respondió con una vida de buenas obras que testificaban de esa gracia. Otro aspecto significativo de la historia de María Magdalena es cómo ilustra la compasión de Jesús por los marginados y sufrientes. En una sociedad donde la enfermedad y especialmente la posesión demoníaca eran vistas como consecuencias del pecado y donde las mujeres tenían poco valor social, Jesús mostró una consideración especial por esta mujer atormentada. No solo la liberó de su sufrimiento, sino que la recibió como discípula y la honró como la primera testigo de su resurrección. Este trato compasivo y dignificante es característico de Jesús, quien constantemente cruzaba barreras sociales, religiosas y culturales para alcanzar a los marginados y oprimidos. La historia de María Magdalena también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero servicio cristiano. Lucas nos informa que ella, junto con otras mujeres, servía a Jesús y a los apóstoles con sus bienes. La palabra griega utilizada aquí, diaconeo, es la misma de la que deriva nuestro término diácono y denota un servicio práctico y concreto. María Magdalena no se limitaba a admirar a Jesús desde lejos o a disfrutar de sus enseñanzas. Ponía sus recursos materiales al servicio de su misión. Este servicio práctico, nacido de la gratitud y el amor, es un componente esencial del discipulado cristiano. Como Jesús mismo enseñó, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro aspecto de la historia de María Magdalena que merece atención es su valentía. En una sociedad donde las mujeres eran generalmente confinadas al ámbito doméstico, ella eligió seguir a un maestro itinerante, exponiéndose a la crítica y el desprecio. Permaneció junto a la cruz cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido, arriesgando su propia seguridad al identificarse públicamente con un hombre ejecutado por sedición. Y fue al sepulcro antes del amanecer del domingo, cuando las calles de Jerusalén estaban oscuras y potencialmente peligrosas, especialmente para una mujer sola. Esta valentía, nacida de su amor y devoción por Jesús, es un desafío para todos los que lo seguimos hoy. La capacidad de María Magdalena para reconocer a Jesús resucitado también nos enseña algo importante sobre el conocimiento espiritual. Inicialmente, aunque lo vio con sus ojos físicos, no lo reconoció. Solo cuando Él la llamó por su nombre, ella lo reconoció. Esto sugiere que el verdadero conocimiento de Cristo no es meramente intelectual o sensorial, sino relacional y personal. No conocemos realmente a Jesús a través del estudio académico o la observación distante, sino a través de una relación personal en la que Él nos llama por nuestro nombre y nosotros respondemos con reconocimiento y amor. Como Pablo escribió, «Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». La misión que Jesús encomendó a María Magdalena también es instructiva.
No le pidió que guardara su experiencia para sí misma como un tesoro privado, sino que la compartiera con los otros discípulos. El encuentro personal con Cristo siempre debe conducir al testimonio. Como Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». María Magdalena fue la primera en cumplir esta comisión, comenzando como testigo en Jerusalén entre el círculo inmediato de discípulos. Es importante considerar también cómo la experiencia de María Magdalena en la mañana de la resurrección anticipa la experiencia de todos los creyentes con el Cristo resucitado. Su confusión inicial, su dolor por la pérdida, su incapacidad para reconocer a Jesús hasta que Él la llama por su nombre, su alegría al reconocerlo y su obediencia a la comisión que Él le da, todo esto refleja de alguna manera nuestra propia experiencia espiritual. Todos nosotros, en diversos momentos, experimentamos confusión, dolor, no reconocimiento, reconocimiento, alegría y comisión. La historia de María Magdalena es, en este sentido, nuestra historia. Finalmente, el hecho de que María Magdalena fuera la primera testigo de la resurrección tiene implicaciones para nuestra comprensión de la Iglesia y su ministerio. En un mundo donde a menudo las estructuras religiosas han marginado a las mujeres y a otros grupos, la elección de Jesús de una mujer como su primera mensajera nos recuerda que en el reino de Dios ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no significa negar las diferencias naturales entre hombres y mujeres, sino reconocer que en Cristo todos tienen igual dignidad y acceso a Dios, y todos están llamados a servir según los dones que han recibido. En conclusión, la historia bíblica de María Magdalena es mucho más que un simple relato histórico. Es una narrativa teológicamente rica que ilumina aspectos centrales de la fe cristiana: la gracia transformadora de Dios, la naturaleza del verdadero discipulado, la compasión de Jesús por los marginados, la centralidad de la resurrección y el llamado de todos los creyentes a ser testigos del Cristo resucitado. Al contemplar su historia, somos invitados a responder como ella lo hizo, con gratitud por la liberación que Cristo nos ofrece, con devoción a su persona y misión, con valentía en el seguimiento y con obediencia a su mandato de compartir la buena noticia con otros. María Magdalena nos enseña que el verdadero encuentro con Jesús no nos deja igual que antes, nos transforma profundamente, cambiando nuestra identidad, propósito y destino. Nos libera no solo del poder del pecado y la muerte, sino también para una vida de discipulado gozoso y servicio significativo. Nos invita a formar parte de la comunidad de fe y a contribuir con nuestros dones y recursos a la misión de Dios en el mundo. Y nos asegura que, al igual que ella, un día veremos cara a cara al Señor resucitado, ya no a través de un espejo, oscuramente, sino en toda su gloria. La historia de María Magdalena en los Evangelios es, pues, una historia de esperanza. Nos muestra que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, cuán profundo nuestro sufrimiento o cuán marginados nos sintamos, Jesús puede transformar nuestra vida, darnos un nuevo propósito y usarnos poderosamente en su reino. Como escribió Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. María Magdalena era un vaso de barro, como todos nosotros. Pero Dios, en su sabiduría y gracia, eligió posar en ella el tesoro del Evangelio, convirtiéndola en la primera mensajera de la buena noticia que ha transformado incontables vidas a lo largo de los siglos. En el estudio de las Sagradas Escrituras, siempre debemos tener cuidado de no añadir a lo que el texto dice, ni especular más allá de lo que está escrito.
Sin embargo, también debemos esforzarnos por entender lo que el texto implica y cuáles son sus aplicaciones para nuestra vida hoy. En el caso de María Magdalena, los evangelios nos proporcionan datos específicos que, interpretados en su contexto histórico y cultural, nos permiten apreciar su extraordinaria historia de transformación y testimonio. Es especialmente importante entender que la posesión demoníaca que sufría María Magdalena antes de su encuentro con Jesús no era una metáfora de inmoralidad o pecado, como a veces se ha interpretado erróneamente. Los evangelios distinguen claramente entre estar bajo el poder de espíritus malignos y ser moralmente culpable. La posesión demoníaca se presenta en los evangelios como una condición de opresión y sufrimiento, no como un castigo por la inmoralidad. Jesús liberó a María Magdalena de esta opresión, como liberaba a los enfermos de sus dolencias y a los pecadores de su culpa. Su ministerio era integral, dirigido a sanar al ser humano en todas sus dimensiones: física, mental, espiritual y social. Al reflexionar sobre la figura de María Magdalena, es importante recordar que su historia nos llega principalmente a través de breves menciones en los evangelios canónicos. Estos textos, aunque concisos, son nuestra fuente más antigua y fiable sobre ella. Los evangelios no nos proporcionan una biografía completa de María Magdalena, ni detalles sobre su vida anterior a su encuentro con Jesús, ni información sobre su vida posterior a la resurrección. Sin embargo, lo que nos dicen es suficiente para apreciar su papel crucial en la historia de la salvación y para extraer lecciones valiosas para nuestra propia vida de fe. Los evangelios nos presentan a María Magdalena como una mujer que experimentó personalmente el poder liberador de Jesús, que respondió con gratitud y devoción, que lo siguió fielmente hasta la cruz y que fue honrada con ser la primera testigo de su resurrección. Su historia, aunque fragmentaria en términos de datos biográficos, es completa en términos de lo que nos enseña sobre el discipulado cristiano. En ella vemos un modelo de fe, amor, valentía y testimonio que sigue inspirando a los seguidores de Cristo hasta el día de hoy. Es también significativo que los evangelios presenten a María Magdalena no como una figura aislada, sino como parte de una comunidad de mujeres discípulas que seguían y servían a Jesús. Esto nos recuerda que la fe cristiana no es un camino solitario, sino una jornada que se vive en comunidad. María Magdalena compartía su devoción por Jesús con otras mujeres como Juana, Susana y María, la madre de Jacobo y José, formando una red de apoyo y compañerismo que sin duda fue crucial en los momentos difíciles del arresto, crucifixión y aparente derrota de su maestro. La historia de María Magdalena también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios obra en nuestra propia vida. Al igual que Él eligió a una mujer marginada y atormentada para ser un testigo clave de la resurrección, así también hoy sigue usando a personas ordinarias, a menudo pasadas por alto o subestimadas por la sociedad, para cumplir sus propósitos extraordinarios. Esto nos recuerda que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Además, la historia de María Magdalena nos desafía a considerar nuestra propia respuesta al encuentro con Cristo. Cuando Jesús la liberó de 7 demonios, ella no se conformó con disfrutar pasivamente de su nueva libertad. Respondió activamente, siguiéndolo, sirviéndole con sus bienes, permaneciendo fiel en la adversidad y obedeciendo su encargo de anunciar la resurrección. Su ejemplo nos pregunta: ¿cómo estamos respondiendo nosotros al amor y la gracia que hemos recibido de Dios en Cristo? ¿Estamos siguiéndolo activamente, sirviéndole con nuestros recursos, permaneciendo fieles en la dificultad
y compartiendo la buena noticia con otros? La experiencia de María Magdalena en la mañana de la resurrección también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios encuentros con el Cristo resucitado. Al igual que ella, a menudo nos acercamos a Jesús en medio del dolor y la confusión. Como ella, a veces no lo reconocemos inmediatamente, incluso cuando está presente con nosotros. Como ella, necesitamos que Él nos llame por nuestro nombre para despertar al reconocimiento. Y como ella, una vez que lo reconocemos, estamos llamados a compartir la buena noticia con otros. Su historia es, en este sentido, un microcosmos de la experiencia cristiana. Un aspecto particularmente conmovedor de la historia de María Magdalena es su persistencia en el amor. Incluso después de la muerte de Jesús, su amor por él la llevó al sepulcro en la madrugada del domingo, deseosa de servirle una última vez, ungiendo su cuerpo. Este amor persistente que no se rinde ni siquiera ante la realidad aparentemente definitiva de la muerte es un reflejo del amor de Dios mismo, que es fuerte como la muerte. Y fue precisamente este amor persistente el que la puso en posición de ser la primera en descubrir la tumba vacía y encontrarse con el Señor resucitado. Hay una lección aquí para todos nosotros. Cuando persistimos en amar y servir a Jesús, incluso en circunstancias que parecen desesperadas, nos ponemos en posición de experimentar su presencia y poder de nuevas maneras. La historia de María Magdalena también ilumina la relación entre el servicio práctico y el discipulado espiritual. Lucas nos dice que ella y otras mujeres servían a Jesús y a los apóstoles con sus bienes. Este servicio práctico, lejos de ser secundario o menos espiritual que la contemplación o el estudio de las enseñanzas de Jesús, era una expresión integral de su discipulado. En el reino de Dios no hay dicotomía entre lo espiritual y lo material, entre la oración y el servicio, entre la fe y las obras. Todo es parte de una respuesta holística al amor y la gracia de Dios. María Magdalena entendía esto instintivamente, y su vida de servicio práctico la preparó para su papel histórico como la primera testigo de la resurrección. Otro aspecto significativo de la historia de María Magdalena es cómo ilustra el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús y en la vida de la iglesia primitiva. En una sociedad donde las mujeres tenían poco valor social y religioso, Jesús radicalmente incluyó a mujeres como María Magdalena entre sus seguidores cercanos, permitiéndoles aprender de él y servir en su ministerio. Más tarde, la eligió como la primera testigo de su resurrección, un hecho que los evangelistas registraron fielmente a pesar de que contradecía las expectativas culturales de la época. Este tratamiento dignificante de las mujeres es una característica distintiva del ministerio de Jesús y de la fe cristiana primitiva, y tiene implicaciones para cómo valoramos y tratamos a las mujeres hoy. La historia de María Magdalena también nos enseña algo importante sobre el testimonio cristiano. Cuando ella anunció a los discípulos que había visto al Señor resucitado, inicialmente no le creyeron. Sin embargo, esto no invalidó su testimonio ni disminuyó su importancia. Del mismo modo, nuestro testimonio de Cristo no depende de su aceptación inmediata por parte de otros. Estamos llamados a compartir lo que hemos visto y experimentado, confiando en que Dios usará nuestras palabras a su tiempo y manera. Como Pablo escribió, «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». Finalmente, la historia de María Magdalena nos recuerda la centralidad de la resurrección en la fe cristiana. Su encuentro con el Cristo resucitado no fue una experiencia subjetiva o una visión simbólica, sino un encuentro real con Jesús, que había vencido a la muerte y estaba corporalmente vivo. Este evento histórico es el fundamento de nuestra esperanza como cristianos.
Como Pablo escribió, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El testimonio de María Magdalena, junto con el de los otros testigos de la resurrección, nos asegura que nuestra fe no está construida sobre mitos o deseos, sino sobre el hecho histórico de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. En la vida de María Magdalena vemos cómo Dios puede tomar una vida marcada por el sufrimiento y la marginación y transformarla en un testimonio poderoso de su gracia y poder. Su historia nos recuerda que nadie está más allá del alcance del amor redentor de Dios, que la respuesta adecuada a ese amor es el discipulado activo y comprometido, y que Dios a menudo elige a los más inesperados para cumplir sus propósitos más importantes. En un mundo donde muchos se sienten indignos, marginados o desesperanzados, la historia de María Magdalena brilla como un faro de esperanza, proclamando que el mismo Jesús, que la llamó por su nombre en el jardín de la resurrección, sigue llamando a cada uno de nosotros hoy, invitándonos a una vida de libertad, propósito y testimonio en su reino. Al concluir nuestra reflexión sobre María Magdalena, es importante recordar que su historia no terminó con los acontecimientos registrados en los Evangelios. Aunque la Biblia no nos proporciona detalles sobre su vida posterior, podemos estar seguros de que continuó siendo una testigo fiel de la resurrección, probablemente formando parte de la comunidad de discípulos que se reunía en Jerusalén después de la ascensión de Jesús. Quizás estuvo presente en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos, capacitándolos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Tal vez participó activamente en la vida de la iglesia primitiva, utilizando sus dones y recursos para apoyar la misión apostólica como había hecho durante el ministerio terrenal de Jesús. Lo que sí sabemos es que su testimonio, junto con el de los otros testigos oculares, fue fundamental para la formación y el crecimiento de la iglesia primitiva. Como Pablo escribió en 1 Corintios 15, la fe cristiana se basa en el hecho histórico de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se apareció a diversos testigos. María Magdalena fue uno de esos testigos cruciales, y su testimonio ha sido preservado y transmitido a través de los Evangelios para fortalecer la fe de incontables generaciones de creyentes. Hoy, más de 2000 años después, el testimonio de María Magdalena sigue siendo relevante y poderoso. Nos recuerda que el cristianismo no se basa en especulaciones filosóficas, tradiciones humanas o mitos simbólicos, sino en eventos históricos reales, atestiguados por personas reales como María Magdalena. Nos asegura que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, validando sus afirmaciones sobre su identidad como el Hijo de Dios y garantizando la eficacia de su muerte expiatoria por nuestros pecados. Y nos invita a un encuentro personal con el mismo Cristo resucitado que se encontró con María en el jardín de la resurrección, que la llamó por su nombre y la envió a compartir la buena noticia. La historia de María Magdalena también continúa desafiándonos a vivir como discípulos comprometidos de Jesús. Nos invita a responder al amor y la gracia de Dios con gratitud y devoción, a servir a Cristo con nuestros recursos y dones, a permanecer fieles a Él incluso en la adversidad y a compartir valientemente la buena noticia de su resurrección con otros. En un mundo cada vez más secular y escéptico respecto a las afirmaciones religiosas, el testimonio de María Magdalena nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y a dar testimonio de la verdad y el poder transformador del Evangelio. Además,
La historia de María Magdalena sigue siendo una fuente de esperanza para los marginados y sufrientes de nuestro tiempo. Para aquellos atrapados en adicciones, oprimidos por fuerzas espirituales o psicológicas destructivas, o marginados por la sociedad, su historia proclama que Jesús sigue siendo el liberador que puede romper toda cadena, sanar toda herida y restaurar toda dignidad. Para las mujeres que luchan por el reconocimiento de su igual valor y capacidad en contextos religiosos o sociales patriarcales, su historia afirma que Jesús valora a las mujeres como discípulas, testigos y ministras de su gracia. Para todos los que sienten que sus circunstancias los hacen inadecuados o indignos de ser usados por Dios, su historia declara que Dios a menudo elige precisamente a los más inesperados para cumplir sus propósitos más importantes. Finalmente, la historia de María Magdalena nos invita a una esperanza más allá de la muerte. Su encuentro con el Cristo resucitado nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, que la tumba no es nuestro destino final. Así como Jesús resucitó victorioso sobre la muerte, así también todos los que creen en Él resucitarán para vida eterna cuando Él regrese en gloria. Como Pablo escribió, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ese día glorioso, María Magdalena estará entre la gran multitud de redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estarán de pie ante el trono de Dios y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Y nosotros, si hemos seguido su ejemplo de fe y devoción a Cristo, estaremos allí con ella, celebrando la victoria final del Cordero que fue inmolado, pero que vive por los siglos de los siglos. En ese día, la promesa que se vislumbró en aquella mañana de la resurrección, cuando María Magdalena vio por primera vez al Señor resucitado, se cumplirá plenamente. Como escribió Juan, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Este es el glorioso destino que espera a todos los que, como María Magdalena, han encontrado en Jesús a su Salvador y Señor, y han respondido a su amor con fe, gratitud y devoción. Mientras tanto, en este tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, estamos llamados a seguir el ejemplo de María Magdalena como testigos fieles de la resurrección. Como Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este mandato, dado inicialmente a los apóstoles, se extiende a todos los seguidores de Cristo en cada generación. Todos estamos llamados a ser testigos de la resurrección, a anunciar la buena noticia de que Jesús vive y reina, y que en Él hay perdón de pecados, vida nueva y esperanza eterna. ¿Cómo podemos ser testigos eficaces en nuestro tiempo y contexto? La historia de María Magdalena sugiere varias claves. Primero, debemos experimentar personalmente el poder liberador y transformador de Cristo, como ella lo experimentó cuando Jesús la liberó de 7 demonios. No podemos dar testimonio eficaz de lo que no hemos experimentado personalmente. Segundo, debemos responder a la gracia de Dios con gratitud y devoción, como ella lo hizo al seguir a Jesús y servirle con sus bienes. Nuestra vida debe reflejar el mensaje que proclamamos. Tercero,
Debemos estar dispuestos a permanecer fieles a Cristo incluso en la adversidad, como ella lo hizo al permanecer cerca de la cruz cuando otros huyeron. Nuestro testimonio debe ser valiente y constante, no vacilante o dependiente de circunstancias favorables. Finalmente, debemos obedecer el mandato de compartir la buena noticia con otros, como ella lo hizo cuando fue enviada por Jesús a anunciar la resurrección a los discípulos. No debemos guardar para nosotros mismos el tesoro del Evangelio, sino compartirlo generosamente con todos los que están a nuestro alcance. Al hacerlo, nos unimos a una larga línea de testigos fieles que se extiende desde María Magdalena y los primeros discípulos hasta nuestros días, y que continuará hasta que Cristo regrese en gloria. Como escribió el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta gran nube de testigos, María Magdalena ocupa un lugar especial. Fue la primera en ver al Señor resucitado, la primera en recibir y cumplir la comisión de anunciar la resurrección. Su testimonio ha sido preservado en las páginas del Nuevo Testamento para inspirar y fortalecer a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Y su ejemplo de fe, gratitud, devoción, valentía y obediencia sigue siendo un modelo para todos los que buscan seguir fielmente a Cristo hoy. Que su historia nos inspire a ser testigos fieles de la resurrección en nuestro tiempo, a vivir vidas que reflejen la transformación que Cristo ha operado en nosotros y a compartir con valentía y claridad la buena noticia de que Jesús vive y reina, y que en Él hay salvación, vida abundante y esperanza eterna para todos los que creen. Si te ha gustado esta historia sobre María Magdalena y quieres conocer más sobre personajes bíblicos y sus historias según las Sagradas Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal. En nuestros próximos videos continuaremos explorando las vidas de hombres y mujeres de la Biblia, descubriendo las enseñanzas que sus experiencias tienen para nosotros hoy. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.